Biomoléculas orgánicas. Son moléculas que constituyen a los seres vivos, cuya composición siempre posee carbono. Las biomoléculas orgánicas se dividen en 4 grupos: carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Carbohidratos. Son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, que resultan ser la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. Son conocidos comúnmente como azúcares. Casi todos los organismos los utilizan como material de reserva. Características de los carbohidratos. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua. Poseen la facultad de brindar energías adicionales que cualquier tipo de deporte reclama. Se encuentran ampliamente distribuidos en vegetales y animales. Realizan importantes funciones estructurales y metabólicas. Clasificación. Hay 3 clases principales de carbohidratos: monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. La palabra sacárido viene del griego sakaron, que significa azúcar. Los monosacáridos son los carbohidratos más simples, no se hidrolizan. El sufijo que se utiliza al referirlos a ellos es osa. Tienen de 3 a 8 carbonos en su estructura. Los principales monosacáridos son glucosa, es el azúcar más importante, es conocida como el azúcar de la sangre, ya que es el monosacárido más abundante y se transporta por todo el torrente sanguíneo hasta las células del organismo. Galactosa. Forma parte de la lactosa de la leche y es esencial para la actividad de las células cerebrales. Fructuosa. Comúnmente se le conoce como el azúcar de la fruta. Es el más dulce de los carbohidratos y sirve como reserva de energía. La mayor fuente de monosacáridos están las frutas, frutos secos, verduras y dulces. Oligosacáridos. Polímeros de 2 hasta 10 unidades de monosacáridos. Son componentes constituidos por unidades de bajo peso molecular. Son rápidamente solubles en agua y de bajo poder endulzante. Dentro de este grupo se encuentran los disacáridos, formados por la unión de 2 monosacáridos iguales o distintos que producen 2 moléculas de monosacáridos por hidrólisis. Como ejemplo tenemos la lactosa, glucosa y galactosa. Sacarosa, combinación de glucosa y fructuosa. Polisacáridos. Polímeros de alto peso molecular que resulta de la condensación de más de 10 monosacáridos, unidos por reacciones de deshidratación. Son solubles en agua y no tienen sabor dulce. Los principales son glucógeno, que es el principal polisacárido en el cuerpo humano, formado por moléculas de glucosa unidas entre sí. Se almacena en el hígado y en el músculo esquelético. Almidón. Es un polisacárido elaborado por los vegetales a partir de la glucosa. Celulosa. Se encuentra en las plantas. Es una sustancia resistente e insoluble y de aspecto fibroso, como el algodón y las algas. Funciones. Función energética. Suministra energía aportada en forma de glucosa a todas las células del organismo, incluso algunas de ellas, concretamente las del cerebro, solo pueden utilizar glucosa como fuente de energía. Función energética de reserva. Después de la absorción de glucosa, una porción de esta se almacena en los músculos y otra parte en el hígado, que servirá para evitar hipoglucemias cuando los niveles de glucosa en la sangre sean bajos. Contribuyen además a mantener diversas funciones básicas como la contracción muscular, la digestión y la asimilación de nutrientes o el mantenimiento de la temperatura corporal. Función plástica o estructural, es decir, algunos carbohidratos forman parte de tejidos fundamentales como el ADN, ARN y las membranas celulares. Lípidos. Son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría son biomoléculas compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y una pequeña cantidad de oxígeno. También pueden contener fósforo y azufre. Características. Insolubles en agua.
solubles en solventes orgánicos de tipo éter, cloroformo o benceno, escasos en los vegetales. Asumen papeles protectores, aislantes y estructurales en los tejidos en los que se encuentran presentes en cantidades variables en los animales. Fuente de energía para los animales que los consumen. Clasificación. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos, atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos, como los lípidos saponificables, o no los posean, como los lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables se dividen en dos: los simples, que son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Dentro de los simples encontramos el acilglicéridos, que son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se les llama aceites. Céridos o cera son ésteres de ácidos grasos con alcohol. Son sólidos y totalmente insolubles en agua. Los complejos son los lípidos que, además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un carbohidrato. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que conforman las membranas celulares. Dentro del grupo de los complejos tenemos los fosfolípidos, que son los principales componentes de la membrana celular. Su principal característica es su carácter anfifílico, es decir, una parte de la molécula tiene afinidad por el agua y la otra parte por la grasa. Glucolípidos están formados por un lípido y un carbohidrato. Cumplen funciones como reconocimiento celular. Lípidos insaponificables. Son los lípidos que no poseen ácidos grasos en su estructura y no producen reacciones de saponificación. Entre los lípidos insaponificables encontramos terpenos, esteroides y prostaglandinas. Los terpenos constituyen el grupo más abundante de los aceites vegetales. Son los responsables de los aromas y sabores específicos de las plantas. Mientras mayor sea la cantidad de oxígeno en la molécula, mayor será su aroma. Esteroides son una de las moléculas de señalización que denominamos hormonas. Su estructura la forma 4 anillos de carbón. Prostaglandinas son unas sustancias con funciones similares a las de una hormona, que están presentes en muchos tejidos y fluidos del cuerpo, como el útero, pulmones, riñones y cerebro. Funciones. Función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4.1 kilocalorías por gramo. Función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. Función reguladora, hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica, como los terpenos y los esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Los eicosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular, inflamación, respuesta inmune. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos,
Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Ácidos nucleicos. Son moléculas encargadas de almacenar, transmitir y expresar la información genética. Son biomoléculas constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Características. Participan en el almacenamiento y transmisión de información genética. Controlan y dirigen todos los procesos celulares mediante la síntesis de proteína. Son responsables de la evolución de las especies y de sus cambios. Aumenta la variabilidad y diversidad de las especies. Representan entre un 5 y 15% de peso de todas las células. Tienen diferente y específica localización. Clasificación. Se divide en dos grupos, ADN y ARN. El ADN es una molécula de dos cadenas antiparalelas. Se localiza en el núcleo de la célula. Contiene toda la información genética. Sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. El ARN se origina en el núcleo, pero realiza su función en el citoplasma. Se encarga de dirigir la síntesis de proteínas a partir de la información recibida por el ADN. Sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y uracilo. Funciones. Almacenar la información hereditaria para la formación de los rasgos biológicos que tienen los organismos. Transmitir caracteres de generación en generación. Determinan la función de cada célula viva, qué es y qué debe hacer. Duplicación del ADN. Expresión del mensaje genético. Transcripción del ADN para formar ARN y otros. Traducción en los ribosomas. El mensaje contenido en el ARN a proteína. Sus principales funciones. Almacenar la información hereditaria para la formación de los rasgos biológicos que tienen los organismos. Transmitir caracteres de generación en generación. Determinan la función de cada célula viva, qué es y qué debe hacer. Duplicación del ADN. Expresión del mensaje genético. Transcripción del ADN para formar ARN y otros. Traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN a proteínas. Proteínas. Las proteínas son compuestos orgánicos constituidos por aminoácidos, dispuestos en una cadena lineal y unidos por vínculos péptidos. Las proteínas son ensambladas a partir de los aminoácidos usando la información codificada en los genes. Características. Son macromoléculas conformadas por cadenas lineales de aminoácidos, las cuales forman parte de la materia fundamental de las células y de las sustancias, tanto vegetales como animales. Son esenciales, es decir, nuestro organismo no las puede fabricar y debemos consumirlos en la dieta. Resultan ser de vital importancia en toda materia con vida y son indispensables para el crecimiento de los seres vivos. Desempeñan un papel sustancial a la hora de la regeneración de células, formando algunas nuevas y transportando oxígeno. Son las biomoléculas más versátiles y diversas que se hallan en los seres vivos. Clasificación. Las proteínas pueden clasificarse en tres grupos en función de su forma y su solubilidad. Proteínas fibrosas. Tienen una estructura alargada, formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica. No son solubles en agua. Un ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. Proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica, debido a su distribución de aminoácidos, hidrófobo en su interior e hidrófilo en su exterior,
que son muy solubles en las soluciones acuosas. La mioglobina es un claro ejemplo de las proteínas globulares. Proteínas de membrana. Son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Estas proteínas de membrana que están embebidas en la bicapa lipídica poseen grandes aminoácidos hidrófobos que interactúan con el entorno no polar de la bicapa interior. Las proteínas de membrana no son solubles en soluciones acuosas. Un ejemplo de proteína de membrana es la rhodopsina. Funciones. Función estructural. Colágeno en la piel, queratina en el cabello y uñas. Función de movimiento. Actina y miosina en los músculos. Función de defensa. Defensas inmunológicas. Función hormonal. Hormona de crecimiento. Insulina que regula el azúcar en la sangre. Función catalizadora. Junto con las enzimas en diferentes organismos a través de reacciones químicas. Función transportadora, hemoglobina y mioglobina.